Leamos la palabra de Dios, seguimos el Evangelio de Mateo. Mateo 16, la demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. El contexto de la Escritura señala que los fariseos y los saduceos le pedían a Jesús una señal. Era una señal que querían de los cielos, no cualquier señal. Querían una señal sobre su deidad, a lo que el Señor respondió, como dice la Escritura, generación mala y adúltera que demanda señal. Mas no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Nuestro Señor Jesucristo habló 3 veces sobre la señal de Jonás en 2 evangelios diferentes, Mateo y Lucas, hermanos. Mateos que estamos viendo y Lucas que sirve para abundar. ¿Cuál es la citada señal de Mateo, pues, que habla la Escritura? Si hablamos de Jonás, ¿de qué hablamos? Del profeta rebelde, un profeta desobediente. Pero veamos y exploremos, hermanos, cuál es esta señal y las razones por las cuales el Señor usó a Jonás para transmitir un mensaje tan importante, no solo a estos fariseos y saduceos, sino también a nosotros, que el día de hoy tenemos la palabra del Señor. La Escritura señala también que todos daban buen testimonio de nuestro Señor Jesucristo y estaban maravillados por las palabras que salían de su boca. Lucas 4:22 nos los dice. Había hecho nuestro Señor, como hemos visto en el Evangelio de Mateo, milagros, prodigios, había transformado la vida de muchos, había resucitado y sanado. Sin embargo, los hombres, como vemos aquí, se oponían a Él. Ya antes el Señor había profetizado su sufrimiento, lo que iba a padecer en cruz, pero también el triunfo sobre la muerte, la resurrección que iba a tener. Y así señala en el Evangelio de Mateo que como estuvo Jonás en el vientre de este pez, de este gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12 nos dice esto. Esto nos debe enseñar, hermanos, que el haber recibido gran luz y el tener los grandes privilegios que vienen con la luz que nos da el Señor, no es necesario garantía de que estemos con Cristo. Conocer la verdad, es decir, saber una serie de afirmaciones acerca de Dios o de la naturaleza de Dios por sí mismo, no significa nada. Los demonios creen y tiemblan, dice la Escritura. Las páginas de la Biblia también están repletas de personajes que recibieron la verdad, pero que no llevaron frutos. Por lo tanto, su vida no era una vida de verdad ni de frutos. Los primeros 16 capítulos que hemos visto de este Evangelio de Mateo, hubieron muchos eventos y precedieron a la pregunta de qué se veía. Leprosos que fueron sanados, la sanidad de la hija de un centurión, un paralítico que fue sanado, un ciego que recibió la vista, y así sigue el relato. Sin embargo, estas personas todavía quieren una señal, dice la Escritura. Hermanos, los que no creen en nuestro Señor,
siempre encontrarán razones para su incredulidad. Lo mismo para entregar su vida a Dios y seguir a Cristo, muchos buscarán pretextos, incluso en la iglesia. Cerrarán oídos a la verdad del Evangelio y en cambio abrirán estos oídos a filosofías extrañas y a falsas doctrinas, nos señala la Biblia. Hermanos, los fariseos y saduceos se unían, dice la Escritura, en contra de nuestro Señor. Aunque tenían doctrinas contrarias, por ejemplo, estas dos sectas estaban enfrentadas entre sí. Sin embargo, con cuánta frecuencia vemos que dos enemigos se pueden unir por un propósito malo, negativo. Hombres cuyas opiniones y costumbres son totalmente contrarias, cuando tienen un punto de coincidencia entre sí, como es el odio por el Evangelio, unen sus fuerzas para obstaculizar el progreso de la palabra. Eclesiastés dice que no hay nada nuevo bajo el sol. En la versión de las Américas señala: entonces los fariseos y los saduceos se acercaron y pusieron a prueba a nuestro Señor Jesucristo. Le pidieron que les diera una señal del cielo. Pedían que el Señor hiciera algo como milagros que observamos en el Antiguo Testamento. El Señor, recordemos, hizo con Moisés en el Éxodo llover maná del cielo. También se habla en esta parte de la Escritura que les dio codornices para comer. Ellos querían que hicieran señales como las que se dio en Josué 10:12, donde Josué exclama: sol, detente. Y el sol, dice la Escritura, se detuvo. O como el caso de Samuel, cuando quemaba incienso y fue atacado por los filisteos. Y el Señor habló, dice la Escritura, con voz de trueno, con una gran voz desde el cielo. Y entonces hicieron que los israelitas derrotaran a los filisteos. Pero el hombre que no se deja guiar por la palabra, aunque haya tenido claridad, no creerá. Estará cegado por su propio entendimiento y su propia ceguera. Si Jesús había hecho milagros, estos hombres decían que eran de Satanás, que actuaba por Belcebú, el señor de las moscas, lo hemos visto antes. Estos hombres querían señales del cielo como lo habían atestiguado en el Antiguo Testamento, lo sabían en las Escrituras, por ejemplo, Primera de Reyes 18, en el caso de Elías y los 450 profetas de Baal. Ellos decían que Baal era el Dios verdadero y Elías tenía a Jehová a su lado, al verdadero Dios. Se necesitaba que Baal prendiera los maderos para la ofrenda, pero esto nunca ocurrió. Incluso iniciaron el ritual de cortarse con las lanzas, con cuchillos, pero nada. Como lo dijo Elías, su Dios no está, o está dormido haciendo sus necesidades. Así que el Señor hace bajar fuego y quemó el sacrificio que había hecho Elías, las maderas, las piedras, e incluso la tierra alrededor del altar se secó. Todo esto lo vieron muchas personas y en este momento, cuando estaban estos profetas de Baal, empezaron a decir: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Hermano, te pregunto, ¿necesitas señales y prodigios para creer en el Dios verdadero? ¿Quién de ustedes que me escuchan creen solo por la fe? ¿Quién de ustedes necesitan manifestaciones para tener fe? ¿Quién de ustedes necesitan señales para poder creer? Quien cree que Dios es soberano y superior sobre todas las cosas, no necesita esto. ¿Quién de ustedes creen que la voluntad de Dios se manifiesta independientemente y sin ninguna influencia humana? ¿Quién de ustedes acepta la voluntad de Dios a pesar que ella no nos traiga bienes materiales o beneficios inmediatos?
¿Quiénes de ustedes prefieren riquezas espirituales que las riquezas materiales? ¿Quién de ustedes prefiere que Dios salve su alma antes que le dé riqueza y sanidad en este mundo? ¿Quiénes de ustedes creen que la palabra de Dios es completa y suficiente para salvarnos? Ojalá que todos hayan respondido yo. Porque estos falsos maestros pensaban, haces estas cosas, estas señales, porque eres de Belcebú, ¿no? Pero no todos los fariseos decían eso. En Juan 3:1 vemos que había el caso de este hombre llamado Nicodemo, que era de los fariseos, líder importante de los judíos. Y dice que va en la noche con Jesús y le dice, Maestro, yo sé que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda del Señor puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Esas mismas señales que vieron otros fariseos, Nicodemo las veía como del cielo. Los otros tenían un corazón endurecido y no podían ver que lo que estaba ocurriendo delante de sus ojos provenía del Dios verdadero. Querían señales como el pan que vino del cielo, pero la verdadera señal de Dios estaba allí. La tienes tú también enfrente, hermano. Era como si Jesús le dijera y te dice, mi Padre da el verdadero pan del cielo. Pueden saciarse de mí. Hermanos, muchos no vemos las bendiciones y señales que nos da Dios todos los días. Todos los días. Hoy amaneciste y por ello glorifica al Señor. Hoy tuviste aliento en la mañana al respirar. Glorifica al Señor. Hoy tienes alimentos en tu mesa. Glorifica al Señor. Hoy tienes salud. Glorifica al Señor. Pero también cuando tengas enfermedad, glorifica a Dios. Y cuando tengas carencias, glorifica a Dios. Sigue glorificando al Señor por la salvación eterna que permitió el sacrificio de su Hijo Jesucristo. En este caso el Señor se refiere a los arreboles, son colores rojizos que se ven en el cielo, en las nubes. Se ve rojizo. Son señales físicas que dan una tonalidad rojiza al cielo. Se llama color bermejo. Y esto es por los rayos del sol. Y allí el Hijo de Dios, nuestro Señor, les dijo, hipócritas, que no distinguen las señales de los tiempos. Tenían señales tremendas del tiempo en que vivían. Era el cronos, que es el tiempo que transcurre, pero también el kairos, el tiempo oportuno. Este es el tiempo de Dios, era lo que pasaba. Era el cumplimiento de lo que dice Gálatas 4:4. La llegada del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, estaba delante de ellos y no lo podían ver. Pedían pan del cielo y allí estaba Cristo, el que sacrificó su vida por nosotros, el que quitaba la sed espiritual, el que saciaba realmente la vida. Estaba a su alcance conocer al verdadero Dios, atestiguar al Mesías, así como lo había hecho Nicodemo. Jesús declara, señal no le será dada, sino señal del profeta Jonás. Generación mala. Esa palabra abre las puertas a muchas posibilidades, pero en ese momento era para esa generación que veía a Dios caminando entre ellos y no lo recibió. Era la generación que adoraba a Dios de labios solamente. Y esa generación hipócrita era la que pedía señal. Y la señal, dijo el Señor Jesucristo, no les sería dada porque tenían el corazón tan duro que no había nada más que hacer con ellos. La señal de Jonás era la muerte y resurrección
de Jesús. Señal que para los que entienden la palabra de Dios y la han entregado es vida eterna, pero para el que no, es juicio y condenación. El Señor en la cruz fue crucificado como un maldito, como un delincuente. Muere pagando los pecados de quienes entienden esa señal y saben que nos resucitará. Pero aquellos que no creían en la resurrección, como los saduceos, en algún momento verían esa verdad, pero demasiado tarde. Una pregunta que te pido respondas en tu lugar antes de proseguir. ¿Sí sabes que habrán personas condenadas en el fin de los tiempos? Creo que sí lo sabes. ¿Sí crees que habrán personas con sufrimiento en la eternidad? También lo sabes. ¿Sabes que habrá un juicio que determinará quiénes estarán con el Señor y los condenados? ¿Sí lo crees? En los duros corazones de los hombres no hay que darle perlas. ¿Sabes que hay personas con un duro corazón que no creen que Jesús es Dios? Que hay personas que han desplazado a Cristo de sus vidas y las han llenado de imágenes que ofenden a Dios. Que hay personas que las ha ganado el mundo y están dando la espalda a su Creador. Entonces podrás entender la parte final del versículo 4, que es una terrible mención. Dice la palabra de Dios: y dejándolos, se fue. El Señor los dejó. No había nada más que hacer con ellos. ¿Te imaginas el significado de eso? Juicio, calamidad, la ira de Dios anticipadamente en ellos. Como Romanos 1:18 señala, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y cómo se manifiesta la ira hoy? Dejándolos. Romanos 1:24 dice que los entregó a su inmundicia. En el 26 dice que los dejó también a su mente reprobada, 28, y que son dejados a lo que ellos quieren. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de reptiles. Son estas deidades creadas por el hombre. Y por eso también dice el Señor los entregó a su inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios, dice la palabra, y le hicieron culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Hermanos, también se cumple esto de no darle perlas a los cerdos. Por más que haga señales el Señor, quien tiene el corazón podrido no verá la riqueza de Dios. ¿Qué dice la palabra? No des lo santo a los perros, ni echarle las perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y las despedacen. Pero como dice Juan 1:12, mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Potestad significa posibilidad. Y ya hemos hablado de lo que dice la Escritura en su contexto de quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del enemigo. La Biblia establece claramente que toda la gente es creación de Dios, Colosenses 1:16. Y que Dios ama a su creación, Juan 3:16. Pero solo aquellos que han nacido de nuevo son hijos de Dios, Juan 1:12. Juan 11:52. Romanos 8:16. Primera de Juan 3, del 1 al 10.
Efesios 2:3, hermanos, nos dice que antes que fuéramos salvos éramos por naturaleza hijos de la ira, los mismos que los demás. Romanos 9:8 nos dice que los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, que no son los que según la carne son los hijos de Dios, sino los que son según la promesa, y que esos son contados como descendientes. Hermanos, al nacer en pecado, esto nos separa de Dios y nos sitúa como enemigos de Dios. Santiago 4:4. ¿Qué dice Santiago 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad en contra de Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿en qué se constituye? En enemigo de Dios. Primera de Juan 3:8, Jesús le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Juan 8:42. Un verso después, más adelante, en Juan 8:44, Jesús dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. El hecho de que aquellos que no son salvos no son hijos de Dios también puede verse en Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Por ello sigue en el texto de Mateo 16 los versículos que dan advertencia de la levadura, de las falsas enseñanzas, las influencias negativas de los fariseos, y para nosotros de quienes están enemistados con Dios por desobediencia. Dice la palabra de Dios: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿No os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guardaran la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Miren, ellos entendían una cosa distinta a lo que el Señor les estaba diciendo. Ellos pensaban que el Señor hablaba del pan, y el Señor estaba hablando que nos cuidemos de las falsas enseñanzas. Tengamos cuidado, no por tener picazón de oído, cualquier enseñanza que venga la vamos a repetir, la vamos a tomar como cierta. Hermano, debemos entender la gracia del Señor también. Debemos ser diligentes, creer lo que el Señor nos dice. Hermanos, es incongruente que digamos que creemos en Dios y que debemos de crecer en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y a la vez tengamos pereza espiritual. Una cosa es la boca y otra lo que demostramos. Como señalamos en algún momento, nos hace la palabra crecer en la gracia. El Señor había hecho grandes milagros, dijimos, en la orilla del mar de Galilea, donde sanó a todo tipo de personas, los que llegaran, que alimentó a los 4,000 más niños y mujeres, y sobraron 7 canastas a donde cabía un hombre llenas. Luego llega a una región de Mandala, a donde estaba María de Magdalena. Llega entonces hombres para tentarle y demostrar que él no venía del cielo. Decía que el Señor hacía señales por Belcebú, dijimos. Él les llama hipócritas.
Se estaba cumpliendo los tiempos del Señor. Tú dirías ahorita, qué lindo sería haber estado en esa época y ver a Cristo, seguir sus pasos. Pero si el Señor está aquí, te es íntimo y aún así muchos no lo quieren ver. Hermanos, en muchas iglesias y en la vida secular también hay muchas personas, dijimos, que van a justificar su anemia espiritual. Alguna vez hablamos en un devocional de ello. Y vamos a decir que estamos ocupados, que son el trabajo, que son las ocupaciones, que lo vamos a hacer después. Con eso tranquilizan su conciencia, al menos hasta cierto nivel. La experiencia nos dice que muchos así, poco a poco, paulatinamente van perdiendo el sentido de Dios y el gusto por la oración, por el servicio. Su falta de actividad espiritual van logrando esa atrofia que mencionamos también espiritual y que vayan perdiendo su vigor. Estas energías vitales serán utilizadas cada vez menos y al no ser utilizadas van entrando en una cuenta regresiva hasta la extinción, se van acabando. Hermanos, en algunos puede ser que se esté perdiendo esa familiaridad con Dios. Ya no es aquel Señor que tú puedes sentir, que lo palpas en la intimidad. El Dios que llena nuestro corazón, nuestra mente, que tiene su palabra en nosotros. Miren, hermanos, hay una paradoja y también lo comentamos en alguna ocasión. Enfermedades como la anemia. Una persona cae en anemia por falta de alimentos adecuados o inanición, pero también empieza a caer este estado de anemia en algunas situaciones, como por ejemplo se agudiza a la vez la pérdida del apetito. Por falta de comida pierdo el apetito y es una cadena. La alimentación escasa, inadecuada puede llevarnos a ese estado de anemia. El sujeto no desea comer más. Pero dijimos que también sucede con aquellos sujetos que no tienen alimento espiritual, aquellos que no tienen a Jesucristo como su pan de vida. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Esto lo dice Juan. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y es que el que no se alimenta, si tú no te alimentas, hermano, vas a sufrir una anemia espiritual grave. Si no tomas ese pan de vida, si no tomas esa agua viva que te quita la sed. Esa enfermedad te irá alejando paulatinamente del Señor. Regresando a la levadura, vemos que el Señor les dice que se guarden de la levadura de los fariseos. Ellos pensaban que se trataba de la comida, del pan que se les había olvidado. Pero lo que el Señor les decía era que no escucharan esas doctrinas de demonios, falsas doctrinas, doctrinas de hombre. El problema de esos discípulos, pero también nosotros como discípulos de Cristo, es en muchas ocasiones la falta de entendimiento. Hay corazones duros, pero también mentes duras. Debemos de cambiar, hermano, nuestra manera de pensar. Si no hacemos eso, seguiremos en el error. Romanos 12:2 dice, la necesidad de transformar nuestro entendimiento, dijimos. No nos conformemos a este siglo, no nos hagamos a las cosas de este mundo, de este tiempo, sino que renovemos nuestro entendimiento. Vamos a ser transformados por este nuevo entendimiento y así vamos a poder comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La falta de entendimiento hace que un discípulo viva una vida dividida. Lo que escucha de la palabra de Dios, que le confronta con el pecado y el mundo. Uno que te demuestra el camino y el otro el camino del mundo.
lo que el discípulo debe de hacer es escuchar la palabra de Dios, aplicarla en su vida. ¿Cómo vas a poder decir y hablar del Señor si te dice que es amor y no lo aplicas en tu matrimonio, en tus hijos, en el perdón, en tus hermanos? Todavía no pensamos entonces con una mente renovada. Seguimos pensando conforme al mundo y no conforme a la voluntad de Dios. La palabra de Dios está aquí, en este libro maravilloso, hermanos, en la Biblia. Y nosotros debemos de estar en la palabra creyendo, confiando, actuando de la manera correcta. Así, estando en luz, veo que la voluntad de Dios es buena, que lo que Dios me manda es bueno. Ya no hay que quitar, no tener un signo de interrogación a lo que dice el Señor, sino actuar con obediencia, con fe. La mente de los discípulos estaban preocupados por el pan. Les faltaba todavía entendimiento. Es como si el Señor nos dijera a ti y a mí, ¿todavía no entiendes? Es un problema que tenemos el día de hoy todavía, hermanos. Falta de entendimiento, poca fe. Cuando nos encontramos en la vida cotidiana, en lo pasajero, perdemos de vista en ocasiones lo que debemos de tener siempre, nuestra mirada puesta en lo eterno. Yo te pregunto, ¿en qué pasas la mayor parte de tu tiempo en esta tierra? ¿Qué es lo que más haces? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Diversión, trabajo, televisión, distracciones? ¿Y las cosas del Señor? Como vimos anteriormente, el Señor dejó a los fariseos y saduceos. Qué dura cosa es estar separado y dejado del Señor, como dice aquí. Diciendo esto, dejándolos, se fue. ¿Qué te impide a ti ver lo importante? ¿Qué te impide ver realmente al Dios viviente? ¿Qué te impide comprender lo que Dios quiere enseñarte? La doctrina de los fariseos y los saduceos eran diferentes. Los saduceos eran prácticos, racionalistas, mundanos. Los fariseos eran más tradicionalistas, legalistas. Eran dos extremos, pero las doctrinas coincidían. ¿En qué sentido? En tratar de quitar y eliminar a nuestro Señor Jesús. También coincidían porque era una doctrina vacía, era una doctrina hipócrita. Muchos de nosotros corremos el riesgo de creernos religiosos y ni siquiera oramos por la iglesia de Cristo. No nos dedicamos a orar por nuestros hijos, nuestra familia. No nos dedicamos al amor. Lucas 12:1, que es un texto paralelo, nos dice que la levadura de los fariseos es la hipocresía. Cuidado que no se meta en ti, en mí, en nosotros. Cuando no entendemos y no sabemos diferenciar lo que es de Dios, y cuando hacemos la palabra de Dios una simple doctrina y no una práctica diaria de amor, es hipocresía. Lo que hacemos y mostramos con hermanos de la iglesia es distinto que lo que hacemos y mostramos en nuestra casa, con amigos, en tu círculo íntimo. Es más, a veces te muestras amorosos y amables y en la iglesia y eres falto de amor, duro, grosero en tu casa. Ten cuidado con la levadura de los fariseos. Te puede alcanzar, te puede corromper. Es tiempo que entendamos que debemos renovar nuestro entendimiento. Dejar de pensar cuando éramos como los gentiles que no conocían al Señor hasta que llega la luz. ¿Y qué debemos de hacer ahora? Tomar la voluntad de Dios, hacerla nuestra, hacer lo que el Señor le agrada. Hermanos, más adelante el Señor preguntará a sus discípulos quién pensaban que era Él y Pedro dará la mayor declaración, una maravillosa declaración del Evangelio. Hoy hemos entendido que tenemos la señal más clara y no son arreboles, no son señales del cielo,
no son prodigios. La señal más clara es lo que Cristo ha hecho en nosotros, en ti y en mí. Hoy el Señor puede actuar en tu vida de muchas maneras. Hoy el Señor quizás te puede dar entendimiento permanente y no momentáneo, y puedes tener capacidad para saber que Él es el Rey que fue coronado en sufrimiento. Cuando anduvo entre nosotros, fue crucificado por ti, por mí, por sus hijos, y que por sus llagas fuimos sanados y curados de esa enfermedad mortal, pero es una enfermedad mortal eterna, que es el pecado. Hermanos, qué mayor prodigio, qué mayor señal que la escritura del Señor. El poder cerrar ahorita los ojos y decirle: Padre, te amo. Gracias, mi Dios, por darme tu palabra. Gracias por el sacrificio que hiciste por mí. Gracias por tu perdón que me permite ser nueva criatura. Gracias por ese perdón que hace olvidar todos los pecados y que me da una nueva vida en Cristo. Gracias por la liberación de la esclavitud al pecado y poder estar en estos momentos en tu presencia, adorándote y alabándote. Pero sobre todo, gracias, Señor, por tu elección divina, por tu salvación perfecta, por tu misericordia eterna. Gracias, Dios. Demos gracias al Señor por su palabra.